Hola, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Al público en general de LP, mi nombre es Rodrigo. Seguramente algunos ya me conocen, otros no. El día de hoy estoy muy feliz porque estamos iniciando un nuevo proyecto junto con el patrocinio de LP Pasión por el hecho nuestro amigo Roger Vilca, pues que nos dé esta facilidad. Vamos a iniciar a hablar sobre un podcast. Pero antes de darles el nombre y hablarles un poco más de ello, quiero que conozcan pues a un amigo, un muy buen amigo que quien fue el principal propulsor de esta idea, mi amigo Eric. ¿Qué tal, Eric? ¿Cómo estás? Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Cómo están a todos los que nos pueden ver el día de hoy? Agradecer a Roger por permitirnos formar parte de la LP Network. Como bien señala Rodrigo, Exactamente. estamos comenzando esta iniciativa de podcast en temas ambientales. Tenemos como principal interés poder hablar acerca de distintos temas sobre aspectos ambientales, pero desde una perspectiva eh, vamos a buscar hacerlo lo más sencillo posible, vamos a poder intentar aterrizar estos temas que a veces pueden resultar un poco complejos, un poco densos, Ujú. y la idea es que justamente con Rodrigo, con la experiencia que tenemos, poder dialogar con todos ustedes y poder facilitar el conocimiento en temas ambientales. Sí, exactamente eso. En realidad el tema ambiental, mucha gente le preocupa, ¿no? Por ejemplo, si quisiéramos llamar a la conciencia de la gente, ¿quién no vive en el metropolitano? Claro, ¿no? ¿Quién Todos. no, quién no se siente preocupado a veces por el extremo calor que sucede en la ciudad, ¿no? Por ejemplo, seguramente Álvaro, nuestro productor que nos está acompañando el día de hoy, sentirá, pues no hace más calor que otros años. Y la verdad que es así, ¿no? Incluso cuando hacía frío, hacía más frío que otros años. Y mucha gente se preocupa, dice, oye, ¿por qué ocurre esto, no? Y a veces llegan esas voces que dicen, hay el cambio climático, que son enfoques globalistas, pero en fin, la cosa es que hace más calor o hace más frío cada año que viene. Pero como tú mencionabas, Eric, estas cosas hay que conversarlas, hay que hablarlas porque si no, ¿cuándo lo vamos a hacer, no? Claro, y además, por ejemplo, tenemos un hecho muy terrible que ocurrió hace unos días en la ciudad de Lima. Recordarán El ustedes incendio. el incendio justamente y toda la problemática en torno a la calidad del aire. Es una discusión muy importante que sería importante que se dé a nivel público, cuáles son las implicancias de los incendios, qué acciones se deben tomar, porque no solamente es el mal olor, sino además la situación de la calidad del aire y el impacto que tiene en la salud de las personas que viven alrededor, no solamente las personas de barrios altos, sino de los distritos cercanos, el RIMAX, San Juan del Urigancho, Exactamente, que exactamente. se pueden ver afectados en su salud. Se necesitan políticas, acciones concretas para poder mitigar el impacto del incendio. Sí, y también como lo mencioné solamente para agregar esto, ¿no? Hay algo que mucha gente piensa que Lima es un lugar paradisiaco, ¿no? Pero la costa de Lima es un desierto, o sea, entonces obviamente si es un desierto va a ser calor, y si puede hacer calor, esto puede promover de alguna forma los incendios, ¿no? Pero bien, quiero hablarles un poco del nombre del podcast. Nosotros hemos escogido que se llame Equilibrio, porque de alguna forma buscamos eso, ¿no? Que si bien hay preocupaciones ambientales, si bien hay gente que le interesa el medio ambiente de alguna forma proteger, pero la idea tampoco es irnos a un extremo y decir que protejamos el medio ambiente a toda costa, de que no se promueva inversión. No, la idea es buscar ese equilibrio, esa, como le dicen, sostenibilidad, pues, ¿no? Exactamente eso con la experiencia que tenemos tanto Eric y yo, que las políticas del Estado les falta eso, ¿no? Ese equilibrio, esa sostenibilidad, porque a veces o se van al extremo, Uh -huh. por ejemplo, ¿no? En los estos conflictos sociales, ¿no? Conga, Tía María, que si bien hay un sector muy reticente a esto, pues, ¿no? Porque claro, hay efectos negativos, Claro. pero la idea es tampoco irnos a ese lado y evitar que las inversiones no se aprueben, porque al final de cuentas, para bien o para mal, yo tengo una perspectiva un poco particular de esto, necesitamos inversión, ¿no? Sí. Entonces, no podemos sacrificar tampoco, pero tampoco significa que sacrifiquemos, por ejemplo, como mencionabas, la calidad del aire. Hace poco hubo un incendio, no solamente acá, sino en otros países, en Estados Unidos, en otros lugares, que de alguna u otra forma afecta el medio ambiente, ¿no? Y no sé si, Eric, me podrías decir si tú más o menos has visto o has identificado qué tipo de medidas se pueden hacer, ¿no? O alguna anécdota, por ejemplo, recuerdo que estábamos conversando mucho antes, ¿no? En este país, pues, ¿no? Que a veces tratamos de copiar Estados Unidos, hubo un incendio en la pandemia y la gente feliz y contenta, recuerdo que pasó que el cielo se tiñó de naranja. Eso nunca había pasado, yo nunca lo había visto. Para el TikTok. Querían hacer Y, sus TikToks. y mucha gente salía como que
a ver el paisaje, nunca lo habían visto, ¿no? Tomarse selfies con el cielo nublado. Entonces, lo del incendio, si bien es algo, por ejemplo, yo nunca había visto un incendio que dure casi 5 días, una semana. Sí, es increíble lo que se ha demorado en resolver en poder contener por parte de los bomberos el humo, ¿no? Generado. Dicen que está relacionado al tema de la antigüedad del inmueble, también de los productos que estaban almacenados allí. Hay toda una serie de aspectos que no quedan del todo claros, porque además, y aunque esto no es tan ambiental que digamos, pero sí está relacionado, es el tema de la fiscalización municipal, ¿no? Claro. Porque de alguna manera hay un tema de cómo es posible de que han habido lugares que, a pesar de tener condiciones de clausurados o no debieron nunca haber permitido allí que se pudiera almacenar este tipo de equipos o materiales, han estado operando a libre y paciencia de las municipalidades. Y de hecho hay todo un debate en torno justamente a propósito de lo de Real Plaza, ¿no? Exactamente, Todo lo que exactamente. hay, todo el rol de las municipalidades en ese punto. Pero tú tocabas un tema importante, ¿no? La situación de los incendios forestales, por ejemplo, Claro. en el planeta. Hace un par de años, por ejemplo, lo que ocurrió en Australia, ¿no? La situación tan grave de fenómenos extremos, ¿no? Producto de lo que podemos conocer como fenómenos meteorológicos extremos, que justamente está asociado a todo esto del cambio climático, que para algunos es una suerte de conspiración científica caviar o Claro, ¿no? Siempre conspiración dicen eso. progre, ¿no? Pero más allá de eso, lo cierto es que hay en realmente hechos que en la realidad se verifican, ¿no? Y lo podemos ver. Hace un par de años, en la misma ciudad de Lima, el calor en el verano no era al nivel que tenemos Era ahora. insoportable en realidad. Y Pues, no es ¿no? insoportable. Incluso la humedad que uno tenía que soportar en el invierno no tiene las comparaciones que en los últimos años ha tenido. Entonces, realmente creo que en carne propia vivimos este proceso del cambio climático y negarlo hasta cierto punto, más allá de lo que se pueda discutir desde posiciones, digamos, ideológicas, Claro, es hasta exactamente. cierto punto pues negar la realidad, ¿no? Sí, y en realidad la realidad se encarga pues de a veces demostrar que muchas de las políticas que bien intencionadas no tienen mucho asidero, ¿no? Recuerdo que ahora justo también lo estábamos conversando, hay una mochila forestal, ¿no? Pero claro, lamentablemente cuando pasa una emergencia, ¿quién está preparado? No, no mucha gente. Por ejemplo, eso es un mea culpa mía, ¿no? Yo no tengo una mochila así, no tengo los instrumentos, insumos, pero me parece que es muy importante considerando que, aparte como mencionabas estos incendios en el Perú, Ujú. también han sucedido incendios en toda América Latina. Un episodio muy, muy grave, recuerdo que pasó durante la pandemia. Claro. Recuerdo que este presidente, pues Jair Bolsonaro, ¿no? Que era un negacionista total, decía pues que el cambio climático es una especulación de tesoro, o sea, esto es toda una agenda global, pero claro, mientras literalmente en la zona aledaña a la Amazonía Claro. brasileña se quemaba, Se quemaba. Bolivia también se quemaba, Perú también un poco por Loreto, pero más que nada Brasil y Bolivia, entonces no podemos ser, creo yo, ni siquiera decir que seamos indiferentes, sino que la realidad nos golpea, incluso en el día a día, ¿no? Pues de las personas, el calor, el frío y los incendios. Y claro, y luego vemos el tema de lo que sucede en Real Plaza, pues, ¿no? ¿Qué poder tienen las municipalidades, ¿no? Para fiscalizar. Al final, ¿es posible cerrar un local? ¿Qué tan posible es, no? Entonces, esa es un poco una discusión que seguramente lo tomaremos en cuenta seguro para otro episodio porque también tenemos mucho contenido para ustedes. Queremos hablar sobre desastres, pues, ¿no? Fenómenos. Fenómenos meteorológicos extremos, definitivamente. Incluso hay películas que hablan sobre desastres, ¿no? No tan trágico, pues, ¿no? Seguramente nos gusta, se me viene a la mente, no estoy diciendo el día después de mañana, que es muy conocida, que habla sobre cómo el país, el mundo se viene abajo, ¿no? Porque claro, hay un cambio climático muy fuerte, ¿no? Pero tampoco tanto así, hay que ser realistas en el Perú, aunque quizás no estamos tan alejados de esas cosas, pero bueno. Bien, el tema de hoy, yo creo que también hablándolo sobre eso, ¿quién en su momento, bueno, ya hace tiempo cuando era joven, ya estoy en otra etapa de mi vida en realidad, ¿no? Pero en su momento, pues, ¿no? ¿Quién no disfrutaba, pues, de tremendo calor, ¿no? Ya. Llegaba de su trabajo. Yo ese tiempo estaba en la universidad. ¿Quién no disfrutaba, por ejemplo, reunirse con un amigo? Nosotros dos somos sanmarquinos, entonces al frente de San Marcos, incluso creo que a la espalda también hay lugares donde uno puede sentarse con un El amigo. Sky, el Sky. El Sky. Seguramente aquellos que nos vean, La los chingana, la sanmarquinos, chingana. Todos los sanmarquinos que ustedes nos están viendo, recuerden.
nos verán seguramente en el Sky. eh, Compartíamos, hablábamos, chacoteábamos y claro, uno saliendo de sus clases podía ir. ¿Por qué? Porque tan solo 3 cervezas costaban el precio módico de 10 soles. 10 soles. Y eso hay que agradecerle mucho, bueno, a alguien que bueno, lamentablemente por sus errores pues no está pagando el precio, ¿no? Alejandro Toledo ha tenido que pagar, pero de alguna otra forma yo rescato eso, ¿no? Que en su gobierno las 3 cervezas eran 10 soles. Hoy en día un vasito nomás de cerveza, incluso la artesanal, les cuesta un montón. O sea, ¿cómo es posible, no? No sé, tú, Eric, tú, Sí, creo que te Rodrigo. gusta la cerveza. Sí, un experto en la cerveza. No, en realidad sí, justamente como parte de este proceso que estamos nosotros implementando en el marco de equilibrio, queremos justamente equilibrar el mensaje ambiental a partir de situaciones que busquen ser lo más cotidianas posibles. Y en esa línea hemos querido justamente, a propósito de un líquido elemento que a A todos todos de nos alguna gusta, en manera realidad, nos claro. gusta, nos refresca, sobre todo en esta época de verano, importante pues en la playa, en una reunión social, con los amigos, la cerveza, ¿no? Claro. Entonces la cerveza viene a traernos no solamente buenos recuerdos, sino que también es importante que pensemos de qué está hecha la cerveza, no solamente es Y, el lúpulo y la y malta. antes, ¿no? Aparte de traernos buenos recuerdos, también borramos recuerdos, literal, ¿no? Cuando uno toma mucho, o sea, Verdad, también nos hace borrar recuerdos. literal, o sea, me ha pasado pocas veces, no siempre, literal he borrado cassette, pues, ¿no? He Sí. borrado cassette. Pero bueno, el agua. El agua. Gracias, Rodrigo. Hoy en día, y agregando lo que dices, una vez quizás lo digo por ser hombre, ¿no? Pero me junto con un amigo y tomo una cerveza y no sé de qué está hecho. Simplemente me pido una cerveza y me pongo a conversar y a hablar, a contar una anécdota, a contar que, por ejemplo, no sé, mi flaquita no me contesta, o quizás no me quiere ver, o metí la pata y cómo lo arreglo, ¿no, Eric? ¿Cómo arreglo esto que hice, no esta tontera? Entonces, no mucha gente se da cuenta de qué está hecha, pues, ¿no? O qué agua se utiliza, pues, ¿no? ¿Qué calidad tiene esa agua? Y sobre ¿De todo, dónde sale? o sea, y sobre todo, ¿quiénes son las empresas que hoy en día tienen de alguna forma, podríamos decir un monopolio, ¿no? Hoy en día son casi 2 o 3 empresas a nivel nacional que tienen toda la producción de cerveza, ¿no? Ujú. Como que no hay variedad, ¿no? Pero bueno, lamentablemente eso es algo que se ha venido construyendo. Cosas de mercado, finalmente. Cosas de mercado, estamos ajenos, nosotros solamente disfrutamos el producto, pero no muchos nos preguntamos de qué está hecha, pues, ¿no? ¿Qué tipo de agua se utiliza? Porque justo me comentaba Eric, un experto en estas cosas, me decía que el tipo de agua también sirve para que uno pueda disfrutar también la cerveza, ¿no? Bueno, realmente eso es una anécdota que tengo primos del Callao que históricamente pues han sido profundos conocedores de este líquido elemento. Recordarán ustedes, quizás los que tienen 40, 50, un poquito más, que la planta de Pilsen Callao originalmente se encontraba en el Callao. No por algo se llamaba Pilsen Callao. La planta estaba en la avenida Colonial, donde actualmente es el Mall Aventura Plaza, me parece. El de al fondo por la Argentina. No, en la misma Colonial. Ya. Creo que es el Mall Aventura Plaza. No, Ya. no recuerdo bien el nombre, pero ese es el centro comercial que está en la Colonial. Ahí antes quedaba la planta de la Pilsen Callao. Así Ya. se llamaba realmente el nombre original de la Pilsen. Ahora creo que se llama solamente Pilsen. Entonces, estas personas pues recuerdan, hacen una comparación entre la Pilsen de hoy día con la Pilsen pues de hace unos 20 o 15 años. Y pues señalaban que había cambiado un poco el sabor, ¿no? Que antes era un poco más refrescante, tenía un cuerpo diferente, pues cuestiones de catadores, Yo- expertos en cerveza. Mira, yo ¿no? creo honestamente que eso también influye un poco el contexto, ¿no? O sea, no es lo mismo disfrutar una cerveza hace 20 años o 10 años que hoy en día cuando el país literalmente está pues, en las ruinas, ¿no? O sea, una cerveza te reunías a los 2010, luego del gobierno de Alan García o de Toledo o Llanta, y puedes tomar tranquilo, ¿no? Yo, bueno, como estaba en la universidad con mis amigos, fue chacoteando, ¿no? Pero hoy en día, ¿cómo es posible disfrutar una cerveza, no? Es poco relajante, sobre todo por lo que pasa, ¿no? Pero bueno, Sí, más a ese punto y regresando al tema del agua, por eso es que justamente quisimos
A propósito de la cerveza, justo analizar de dónde sale el agua que se utiliza para la cerveza. Uno de los primeros datos que nos Ujú. parecían interesante compartir con todos ustedes es que el agua que se toma o las mayores fuentes de agua que se utilizan para preparar la cerveza, elaborar la cerveza en el país, son fuentes de agua subterránea. Son fuentes, no son fuentes superficiales. Uno pensaría que el agua se toma de los ríos. Normalmente pues uno piensa que el agua que está superficialmente en los ríos, en los lagos, en las lagunas, es el agua que más se utiliza para las actividades industriales, en Claro. este caso, que es la preparación y elaboración de cerveza. Ujú. Sin embargo, de la revisión que hemos hecho de los instrumentos ambientales de estas principales plantas, hemos encontrado que la mayoría de ellas utilizan el agua subterránea, el agua de la napa. Para obtener esta agua, pues no solamente se requiere un instrumento ambiental, es decir, que tienes que tener una serie de compromisos ambientales que se tienen que Claro. estar aprobados por las autoridades responsables, sino que además hay un tema relacionado a que hay que pedirle un permiso por el volumen del agua que se consume. Claro, y solamente para que la gente sepa, pues, ¿no? A veces esto puede ser, claro, a la gente yo creo que le preocupa, ¿no? ¿Qué agua estoy tomando, ¿no? Pero toda esa etapa, ese proceso, que a veces puede ser muy complejo, bueno, por algo hay abogados, ingenieros trabajando en esas cosas, Ujú. es que el instrumento, usualmente cuando uno quiere realizar una actividad, si esta tiene bastante impacto, pues, en el medio ambiente, necesita un instrumento de gestión ambiental que en la mayoría de los casos la autoridad competente te lo aprueba, ¿no? Puede ir variando, se nace, incluso un propio ministerio, pues, ¿no? Pero básicamente lo que tú haces en ese instrumento de gestión ambiental que te aprueban es que tú te comprometes, pues, ¿no? Que tu actividad, de alguna forma, no va a impactar de manera grave en el medio ambiente. Y si lo hace, deberás adoptar también medidas para que el daño, de alguna forma, se mitigue o se produzca más allá, pues, ¿no? Y luego está esta la licencia para el uso de aguas, pues, ¿no? Una cosa es tener el instrumento de gestión ambiental aprobado, que es en potencia, todavía no realiza actividad. Y otra cosa es ya captar todo el volumen del agua, pues no es que de un día para otro yo me levante, diga, ¿sabes qué, Eric? Quiero captar, quiero hacer un riachuelo artificial hacia mi casa y ya no usar el agua de ese no es tanto así, No ¿no? funciona así. Si bien en algunos centros poblados o, por decirlo así, pueblos indígenas, pueden utilizar el agua, pero solamente para supervivencia, eso es totalmente reconocido incluso en la ley, pero para otros tipos de actividades a nivel industrial sí se requiere una licencia, un permiso, porque lo contrario, pues no, como ocurre, solamente quiere llamar al dedo, como ocurre en la pesca, pues no. La pesca es como una torta, una tortita, y cada empresa se va repartiendo al final cuánto volumen de recurso hidrobiológico va obteniendo del medio marino, pues no. No se trata de que todos los consuman al mismo tiempo, pasa lo mismo con el agua, ¿no? Claro, y además, a propósito del tema del agua, y eso es algo que es importante que todos ustedes tengan en cuenta, se tramita pues la licencia de uso de agua, la explotación de pozos de agua subterránea, y hay una serie de obligaciones asociadas al aprovechamiento del agua subterránea que para nosotros es importante destacar. ¿Por qué? Porque no solamente es un tema de, ok, consumimos el agua, consumimos la cerveza y nos olvidamos completamente de qué pasa en cuanto a la gestión de este recurso. Hay una serie de obligaciones que tienen que cumplir las empresas. Uno está asociado a tener, claro, un monitoreo de la calidad de estos cuerpos de agua, saber cuáles son las condiciones ambientales del mismo. Acá es Claro. importante también resaltar, hay un vacío legal que hace muchísimos años el sector ambiente debería resolver, que es el tema del Ya, ECA, de estándar de calidad ambiental para agua subterránea. No no tenemos un ECA tenemos. aprobado, que es un tema pendiente. Ojo, Ministerio del Ambiente, cuando se apruebe el ECA de agua subterránea es algo importante. Y al Todo, final, incluso el MINAM, por las normas que sacan, hay ECA para todo tipo de industria, pero menos parece, hay ECA de agua para para, el ECA es general, ¿no? Como tú claro, recuerdas. claro. Los límites máximos permisibles son los sectoriales. Ujú. Acá el tema es que pues, el estándar de calidad ambiental para el agua ¿No? subterránea no está No está. aprobado. De hecho, lo que se utiliza normalmente son ECAs referenciales. Ya hay todo un debate en qué tipo de instrumento, qué tipo de ECA se puede utilizar, ¿no? Porque puedes utilizar los internacionales, ya, sí, pero son realmente los adecuados. Y si tú utilizas los ECAs de agua superficial, ¿cuál sería el más adecuado? Y ahí hay todo un debate entre qué cosa debe considerar el consultor, qué opina la Autoridad Nacional del Agua. Son temas normativos
que, de hecho, por ejemplo, si uno quisiera profundizar como tema de tesis o como tema de investigación, Ujú. y es algo que nosotros a lo largo de este podcast vamos a también impulsar y promover más Exactamente, adelante. claro. Ya vayan adelantando temas de tesis, por favor. Es un tema que vamos a Claro, ir es un tema abordando en importante, temas sí. ambientales que vamos a ir abordando en próximos episodios. Es un tema pendiente, ¿no? Y acá quisiera aprovechar para ir comentándoles a nuestros a todas las personas que nos están siguiendo, a todos los estudiantes, profesionales que sigan LP Derecho, que pues vayan pensando que también en este podcast vamos a ir tratando temas ambientales, vamos a buscar expertos que justamente hablen acerca de estos vacíos normativos y otros temas que pueden ser de su interés. Entonces, retomando el tema del agua subterránea, hay un tema relacionado a que se tienen que cumplir obligaciones en torno al aprovechamiento de esta licencia, porque además, ¿qué pasa cuando el agua se acaba? Porque el agua, si bien es cierto, en el colegio nos dijeron, que el agua es un recurso. ¿Te recuerdas tú en el colegio te decían, te dividían los recursos entre renovables y no renovables? Claro, ¿Y qué nos decían? El agua es renovable. claro. Pero ese renovable del agua realmente no es tan cierto. Porque si hablamos del ciclo hidrológico, y no me quiero poner denso acá, Ajá. pues sabemos que el agua se recupere toma muchísimos años. Entonces, cuando el agua subterránea se agota, no es que en un par de años se vuelve a llenar los acuíferos, sino simplemente pues se acabó y tienes que buscar otro pozo y así sucesivamente. Y esto realmente podría en algún momento perjudicarnos, sobre todo si es que no se tiene un control de cuáles son los acuíferos, cuál es la calidad de los mismos. Y eso es un tema que nosotros quisiéramos resaltar como primer punto. A propósito del volumen de cerveza que se consume diariamente en el país, ¿no? Entonces ahí hay Sí, un dato que es sí, a la gente importante le, analizar. o sea, a la gente le gusta, pues, ¿no? Pero casi no siempre se dan cuenta que el agua, pues, ¿no? De qué otra forma se puede recuperar. Incluso quisiera llamar a la reflexión con el tema también de los plásticos, ¿no? Ah, claro, el Much- impacto que tiene. Mucha gente también, o sea, consume su agua embotellada, pues, ¿no? Porque a veces, no sé, pues no tendrán filtros o qué sé yo, ¿no? Pero el consumo de agua embotellada, claro, es útil, es práctico del día a día. Mucha gente que de clase media o quizás está en otro nivel socioeconómico, prefiere tomar su agua embotellada, pero ¿qué haces luego con la botella? Pues, ¿no? ¿Qué haces con el plástico? Incluso para que el plástico se degrade, es muy difícil. No sé si te recordarás, Eric, hace ya tiempo creo que le salió una ley de plástico, pues, ¿no? Claro. Para que de alguna forma, el quien provee un servicio tenga que asumir un costo por la degradación del plástico y todo ese proceso. Pero claro, eso acrecentaba algún costo también para el consumidor, pues, ¿no? Por ejemplo, yo cuando iba a algún centro comercial, si yo quería llevar una bolsita, me Ujú. cobraba. Porque claro, ¿quién tenía que asumir ese costo? El que provee el servicio, pues en este caso el supermercado. Pero bueno, volviendo al tema del agua, creo que hay un tema también muy importante sobre qué empresas, pues, ¿no? Ujú. Son las que tienen estos permisos, estas licencias, o incluso se dedican, pues, a la industria de la cerveza. Sí, principalmente en nuestra investigación hemos encontrado que es la Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Bacus, Johnson, Bacus, Bacus. y también Cervecería San Juan, ¿no? Allá en la selva. Y bueno, también se encontró que habían algunas cervecerías de cerveza artesanal, pero como ya sabemos, pues muchas de esas han sido paulatinamente o saliendo de mercado o Absorbidas. absorbidas, Un, ¿no? un claro ejemplo, yo tomaba Brahma, una vez, creo, lo tomé un par de veces, ya no existe, Claro, porque claro, desapareció. luego fue absorbida. Ujú. Ahora, otro dato que nos parece interesante y que quisiéramos destacar el de la investigación, Rodrigo, Ujú. y que tú también lo hemos visto juntos, es que, por ejemplo, si quisiéramos saber cuáles son las licencias de uso de agua subterránea o en general licencias de uso que se utilizan para elaborar la cerveza o Mm, cualquier otro producto en general, no se puede acceder a la misma de manera muy sencilla. no es fácil, Lo pues, ¿no? único, lo único que uno puede hacer en el mejor de los casos es revisar los instrumentos ambientales de estas fábricas, de estas empresas, y sobre la base de eso ir recopilando datos uno por uno, lo Pero, cual no lo hace tan amigable ni tan sencillo a las personas. exactamente, hay un detalle que lamentablemente es un tema legal, claro, es viable, porque claro, cualquier empresa, cualquier persona puede actualizar su instrumento. También es otra cosa fundamental que los espectadores deben saber. Ujú. Cuando se nos aprueba un instrumento de gestión ambiental, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, yo capto 30 milímetros de agua, ¿no? Claro, Pero luego me doy cuenta, ups, me di cuenta, necesito más. claro. O quiero ampliar mi producción.
Entonces más agua. tengo que modificar mi instrumento. Incluso también eso significa modificar los permisos pues, en materia administrativa. Entonces eso hace que de alguna otra forma se vayan actualizando, modificando. Y como tú mencionabas, Eric, si no es de fácil acceso saber las licencias, estar revisando uno por uno qué instrumento, incluso algunos quizás estudiantes de derecho que también estén viendo sabrán que el OEFA, el principal fiscalizador en materia ambiental en el país, necesita pues cuál es el instrumento aprobado, porque el OEFA no lo aprueba, pero cuál es el actual, Claro. cuál es el vigente, porque si yo, ha pasado que si yo como OEFA fiscalizo o municipalidad en general sobre un instrumento que no es el actual, entonces se cae muchas veces estas sanciones, ¿no? Lo cual uno no quiere, pero entonces, ¿qué tan difícil es pues saber cuál es el actual, ¿no? Sí, y justo retomando el tema de las licencias, consideramos que es importante que la transparencia que todas las entidades públicas deben contribuir a generar se facilite, ¿no? Y en esa línea también exhortamos desde acá a que eventualmente se pueda implementar un registro público de licencias de uso de agua en general, de derechos de uso de agua. No solamente está la licencia, hay de todo tipo, para todo tipo de actividades. Y bueno, la página de la Autoridad Nacional del Agua no es la más amigable que digamos. Pero vamos, creo que el Estado puede facilitar esta información porque no solamente nos va a servir a todos para conocer más, sino que también pues para realizar investigaciones, para hacer estudios, para poder transparentar esa información que finalmente ayuda a la ciudadanía a contribuir a poder conocer más acerca del medio ambiente y poder sobre la base de ella pues justamente tomar acciones o hacer recomendaciones, tener una actitud propositiva. Pero ojo, no porque nos guste la cerveza, sino porque al final, ese es un tema que hemos escogido porque jala, pues, ¿no? O sea, Claro, la idea, y la los idea es hemos capturado. la idea es que la gente se preocupe porque el agua se está acabando, ¿no? Ahora que recuerdo, en Piura, en el norte del Perú, el agua por creo que un mes o un par de meses no había para los ciudadanos. Claro. Entonces, no Y es qué maravillosa combinación de tu chelita con tus chifles. claro, a ¿Sí quién no o le no? gusta, pues, ¿no? Un Con su canchi. ceviche, Un cebuf. un No, ceviche, claro. justo ahora que pucha, no he almorzado, pero bueno, ya, justo para la gente que le interesa, no lo hagan por la cerveza. Si bien es un motivo interesante, pero la idea es que el agua se está acabando, ¿no? Claro, o cuando tomen su cerveza, piensen también en esa agua que se utiliza para hacer esta cerveza que tanto les gusta y la importancia de cuidar esa agua, de gestionar adecuadamente esa agua, de saber qué acciones se están tomando con respecto a ella. Y que bueno, hay una responsabilidad que es del Estado de transparentar la información y de las empresas de cumplirlas y de nosotros como ciudadanos de exigir una gestión adecuada de este recurso tan valioso. Rodrigo habló al principio del programa acerca del cambio climático. Se sabe que el Perú es uno de los países que más se afectaría o se afectará o se viene afectando producto del cambio climático por la ubicación que tenemos en el planeta. Y el agua es justamente uno de los recursos que más se podría perder, se podría ver afectado. No queremos ponernos aquí futuristas, pero ya se dice, ¿no?, que las próximas guerras serán por los recursos naturales. De hecho, y acá nos adelantamos a un próximo capítulo respecto a los implicancias ambientales de las decisiones de Trump, es ya las discusiones están en torno a Groenlandia y los recursos naturales que tiene esta isla, ¿no? Claro. Entonces todo ya se está viendo que en cierta medida son los recursos naturales, el acceso, el aprovechamiento de los mismos lo que está motivando a las grandes potencias a tomar decisiones geopolíticas, ¿no? Claro, en realidad, como ya mencionabas, da para otro tema, ¿no? El hablar, Sí, claro. el discurso político, ¿no? De la gente, ¿no? Solamente para adelantarles un poquito, a ver si, qué tal les parece, ¿no? Un presidente nuestro, pues dijo un lamentable discurso, ¿no? Un conflicto social también lamentable. Seguramente quien se atreva a adivinar de qué se trata, pero estos episodios no son ajenos incluso al Perú, ¿no? Hay en todo el mundo hay mucha gente, o incluso muchos políticos, que son reacios, pues, ¿no? O se alejan un poco del discurso de la gente y promueven pues, más inversión. Pero bueno, volviendo al tema del agua, no solo de la cerveza, estas principales empresas pues tienen la mayoría de los permisos de agua y va cambiando, no siempre se sabe cuál es. Por ejemplo, ¿no? Acá lo mencionábamos y en algunas tienen las principales infracciones. ¿Cuáles son estas? Pues, ¿no? A veces uno le le importa saber cuáles son las infracciones que cometen, ¿no? Y entre la mayoría de estos, pues son quizás extraer
el volumen del agua en cantidades no permitidas, que es lo que creo que también no solamente pasa en la industria de la cervecería, pues, ¿no? Claro. Muchas otras industrias extractivas, minería, hidrocarburos, las principales infracciones que se cometen ahí es cuando extraen o quieren producir algo que el propio instrumento, el permiso no está establecido, pues, ¿no? Claro, que es una regla general que tú bien señalas, ¿no? Se tiene que aprovechar el recurso en las condiciones en las que se le ha autorizado al particular. Porque no está por demás decirlo, si yo me comprometo, porque literal el instrumento de gestión ambiental es un compromiso, Claro, se podría decir, no quiero tampoco generalizar, pero se puede decir que es como un contrato, ¿no? Yo me obligo ante el gobierno peruano que voy a producir y extraer tal cantidad, no claro. más ni menos, quizás menos, pero la idea es que se extraiga lo que yo estoy diciendo, e incluso respetando, ya intentando detallar los temas ambientales, respetando mis compromisos, ¿no? Entonces, básicamente la mayoría de las infracciones que ocurren son, por ejemplo, cuando se extrae el recurso en cantidades no permitidas. Otro también de las infracciones que hemos identificado que ocurren mucho es en el tema de residuos sólidos, ¿no? Ujú. Y creo que también eso es un tema un poco aparte porque en el tema de los residuos sólidos ocurre que el, hay una ley puntual. ¿Qué pasa si yo, y eso también te quería preguntar, Eric, qué pasa si yo, por ejemplo, tengo mi planta industrial, ¿no? Quiero producir una cerveza, ¿no? Hay una famosa que se llama, que tiene nombre de gato, ¿no? Porque no lo podemos hacer cherry ahora, pero tiene nombre de gato y me gusta. Quiero yo también hacer, no sé, pues 10 gatos, supongamos que lo llamemos así. Quiero hacer 10 gatos. Entonces, como toda actividad, como el ser humano produce residuos orgánicos, pero una actividad industrial produce residuos también en gran cantidad, pues, ¿no? Es necesario que yo tenga aprobado un instrumento de gestión ambiental o también el OEFA, en este caso el principal fiscalizador, me puede sancionar solamente con esa ley de residuos sólidos. Bueno, de hecho, tu pregunta es muy interesante porque en principio todas las actividades de producción de industria en general y en este caso de cerveza, que es el tema que nos está acompañando el día de hoy, pues requiere una certificación ambiental. Como tú bien has dicho, requiere un instrumento aprobado en el marco de la ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, acá SEIA, ¿no? Ahora, en nuestra investigación lo que hemos visto es que la mayoría de plantas son bastante antiguas. Estas han venido adecuándose con sus instrumentos porque son plantas muy, muy antiguas en algunos casos que han venido tramitando nuevos instrumentos. De hecho, ha habido una modificación a propósito de tu pregunta el año pasado en el sector, en el sector industria, sector producción, donde se encuentra el sector industria, y ahí se precisa pues justamente que la elaboración de cervezas, ¿no? De malta, servidas con malta, eh, requieren un instrumento de gestión ambiental y esto va a depender de varias características, ¿no? Por ejemplo, si la planta se encuentra en un área protegida, requerirá un estudio de impacto ambiental detallado porque se considera que generará impactos ambientales negativos altos, significativos altos, ¿no? Esa pregunta es muy importante porque a veces uno cree que las plantas industriales o las plantas en general están en Lurín, en lugares alejados, pues, ¿no? Porque por supuesto allá de alguna otra forma se evita ese impacto, ¿no? Pero también hay plantas en general que se superponen o de alguna forma tienen incidencia directa con áreas naturales protegidas. Si bien eso se ve más que nada en recursos estratégicos, ¿no? Por ejemplo, minería, hidrocarburos, de alguna otra forma energía. Ujú. Yo quería preguntarte, pues, Eric, si de alguna otra forma conoces algún caso, pues, ¿no? Donde una planta industrial tenga incidencia directa con un área natural protegida. Bueno, de lo que hemos revisado específicamente no hemos encontrado un caso que se encuentre superpuesta en una de estas consideraciones. Sin igual en la clasificación anticipada se ha considerado la posibilidad, ¿no? De que se localicen ANPs, se localicen áreas de conservación regional, a distancia menor o igual de ecosistemas frágiles, o cerca en sitios Ramsar o hábitats críticos de especies amenazadas o endémicas. De hecho, esto como criterio porque bajo esa premisa se colocarían, en esa ubicación sería un estudio de impacto ambiental detallado. Ahora, particularmente creo que le han puesto determinantes ambientales bastante particulares y poco probables de elegir, porque en una evaluación de alternativas, la verdad, entre elegir un área natural protegida o elegir uno que no es, obviamente eso podría elevar demasiado el costo
de desarrollo de un proyecto de esa naturaleza, pudiendo tranquilamente, solamente con el cambio de selección de sitio, bajar el nivel de las implicancias ambientales. Por ejemplo, pasar a un semietallado o incluso una día, Claro. dependiendo de las condiciones en las que se desarrolle la actividad. De hecho, si estás fuera de un área protegida, fuera de un área de conservación regional, ya de por sí tienes bastantes probabilidades de presentar solamente una declaración de impacto ambiental, es decir, que se considere que tu proyecto genera impactos leves, lo cual, vamos a ponerlo en esta medida, facilitaría, ¿no? El desarrollo de estas inversiones en este sector. Claro, o sea, si no estuviera en los lugares que tú mencionas, como que la autoridad no tendría problemas, ¿no? Ya te lo puedo aprobar. Digamos, es más sencillo desarrollar una planta de elaboración de cerveza fuera de un área protegida que dentro, definitivamente. Y eso con todas las conveniencias económicas que contiene, ¿no? En un contexto de análisis de alternativas, porque además sabemos que si estás en un área protegida, tienes que pasar por la opinión técnica del CERNAM, Exactamente. necesariamente necesitas previamente el tema de la compatibilidad, lo cual es todo Un un chambón. En tema realidad chambón, un tema burocrático que pocas empresas se quieren comer todo se eso. quieren comer todo ese trámite, ¿no? Claro, en La realidad, famosa permisología, que es un término que yo considero particularmente peyorativo, del cual denosto quizás por mis antecedentes como ex evaluador, sí, en me parte recuerdo. mi corazoncito ahí de evaluador Ajá. palpita en ese Pero en sentido. realidad, o sea, más que, o sea, si bien es peyorativo, es algo, o sea, Bueno, muchas, es cierto, ya, sí, te la doy, es cierto. pero la idea es que yo también tengo, o sea, no es como que le vaya a decir al Estado, oye, está mucho trámite, no, es algo necesario, Sí, bueno, es también. algo necesario en realidad. Sobre todo porque buscamos un equilibrio, ¿no? La sostenibilidad es equilibrio entre el desarrollo Ujú. económico y, bueno, la protección del ambiente, ¿no? Finalmente el modelo que tenemos como país debe tender a ese equilibrio, ¿no? Y justamente también por eso hemos buscado elegir ese nombre, porque queremos promover a partir de este podcast un equilibrio, no solamente en el debate, sino además también pues en la forma de transmitir conocimiento en temas ambientales a partir de, pues, de situaciones cotidianas o lo que nos ocurre día a día o lo que ustedes, estimados eh, eh, público, ¿no? Claro, el público, Nuestros ¿no? seguidores que nos están viendo quieran proponer, los invitamos a que nos sigan en redes sociales, a que puedan Incluso dejar comentar comentarios. los temas que podemos hablar, porque en realidad nosotros si bien hemos escogido unos temas, Sí, ya tenemos una lista, ya hemos ido adelantándolos incluso. pero la idea es que a ver qué temas les puede gustar, ¿no? Por ejemplo, el tema de desastres, qué hacen las autoridades en materia ambiental. Podemos contarles algunos chismes ambientales, ¿no? Que a veces se hablan, pues, ¿no? Entre los abogados, de que no quiero pecar de ser muy Infidente, infidente. infidente, pero a veces se habla un poco de la institucionalidad, ¿no? A ver, el claro ejemplo es cuando pasó este derrame en Ventanilla. Em, Mucha gente, pues, con pues, el clamor popular, mucha gente indignada dijo, ya, pero ¿cómo Repsol va a poder remediar, pues, la contaminación al mar, a la playa de Ventanilla? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Quién se lo va a exigir? Y ahí, ups, recién nos dimos cuenta, tenemos un Ministerio del Ambiente. Pero, claro, o sea, el Ministerio existe desde hace ya tiempo, desde, me parece, 2008, 2009, pero recién nos dimos cuenta que no habían herramientas, incluso marcos legales, para exigirle pues a Repsol que remedie los daños en ese mismo momento, porque claro, lamentablemente seguramente mucha gente pensará pues, ¿no? Que los abogados llegan cuando, o el derecho en realidad llega cuando el daño ya ocurrió, ya qué vamos a hacer, pues, ¿no? Ya. Pero la idea es evitar pues, ¿no? Que los impactos se sigan produciendo. Claro, es un debate y de hecho me parece que es valioso que en algún momento lo vayamos a tocar en el podcast. Te podrían decir que las herramientas sí estaban, pero quizás la envergadura, la dimensión de lo que implicó el derrame de hidrocarburos de la refinería de La Pampilla era algo para lo que el Estado peruano, y sí te le doy, no estaba preparado al nivel que lo merecíamos, ¿no? O lo Ujú. que el Estado hubiera esperado. El gobierno no estaba quizás en su mejor momento, de hecho no lo sigue. Entonces, de alguna forma, es un reto, justamente, y me parece que eso sí es bastante loable reconocerlo. A propósito de ello, se modificó, o sea, tenemos una nueva ley de emergencias ambientales
Y en su momento va a ser importante también tratarla, comentarla aquí. Las emergencias ambientales es un espacio, es un esquema de gestión, más que un esquema de gestión, es una forma de actuación del Estado ante determinadas circunstancias muy graves para el ambiente. O sea, que no ocurre, por algo se llaman emergencias, no ocurren Claro. siempre, pero cuando ocurren, tiene que haber una reacción por parte del Estado. Claro, y requiere una actuación coordinada con una serie de objetivos y políticas bien determinados, donde el ministerio tiene un rol muy importante. Y yo creo que es un punto importante a tratar más adelante en otro capítulo, hablar acerca de las emergencias ambientales y cómo esto ha implicado pues un cambio en el país normativo, institucional y los retos que se nos vienen, ¿no? Sí, solamente para ver, porque ya vamos a ir cerrando un poco este primer episodio. ¿Cómo uno reacciona ante la tragedia, no? Claro, Ha ido cambiando, ¿no? Se me vienen a la mente por decirlo nomás, ¿no? El terremoto que ocurrió en Huaraz hace años, el terremoto, bueno, el temblor que ocurrió en Ica, Pisco, ¿no? Cómo la gente reaccionaba, pues, ¿no? A lo poco que podían al final, porque se supone que el Estado debería estar en todos lados, pero en ese momento la gente reaccionaba como podía. Y ahora con los incendios que hace poco han ocurrido, pues, en Lima o en otros lugares del Perú. Pero bien, amigos, la verdad que este primer episodio ha pasado muy rápido. ha pasado muy rápido. Espero que para ustedes también haya pasado rápido. Ha sido, personalmente, me he sentido muy en mi espacio, en mi mundo, porque al final de cuentas, tener un espacio donde uno se siente con esa confianza o confianza de conversar estos temas ambientales, sobre todo porque ese es el asunto en el cual nosotros nos especializamos, es poco difícil de encontrar, ¿no? A veces mucha gente le dice, pues estoy preocupado por el medio ambiente, pero no sabe con quién conversarlo, lo conversa con su papá o su mamá, pero a veces eso es algo que no le afecta en ese momento a alguien, sino, como dicen, pues, ¿no? El impacto del medio ambiente le afecta al futuro, a las personas. En un futuro todavía se va a ver el impacto. No. Este espacio, este podcast, lo hemos ideado no solamente para generar ese equilibrio, sino para que la gente se sienta con esa confianza de conversar esos temas que le preocupa, los fenómenos, los discursos políticos ambientales, películas que en algún momento seguramente lo conversaremos, incluso hablar sobre cosas tan cotidianas, ¿no? El uso del agua, no solamente en la cerveza, sino en la preparación de cualquier tipo de alimento. Incluso también eso está muy aparejado con la salud. Claro, los temas ambientales no se quedan solamente en la protección ambiental o en el conservacionismo, sino que tiene, pues, como tú bien señalas, una relación con la salud humana, tiene relación con el tema turístico, tiene relación con el tema económico, por el tema de las actividades, el reciclaje también, la economía circular, por ejemplo. Entonces, justamente este podcast, y a propósito de lo que señala Rodrigo, busca involucrarnos en todos estos temas, traerlos a la mesa, conversarlos, debatirlos, ser un espacio para poder hablar de esto, y en esa línea nuevamente agradecer a Roger, ¿no? A permitir que Equilibrio sea parte de la LP Network y podamos, con el apoyo del LP, trabajar justamente en estos temas y poder ser un espacio que permita un diálogo abierto, porque sabemos y somos muy conscientes que afectar al ambiente tiene un impacto directo sobre el bienestar de la población y sobre las condiciones de vida de los ciudadanos. Entonces, en esa línea queremos promover un debate, compartir ideas, y los invitamos a seguirnos, los invitamos a dejar sus comentarios, a decirnos qué temas les gustaría conversar, y bueno, más adelante poder seguir entablando nuevos temas y acompañarlos en su día a día. Y en otros episodios también, que seguramente estarán muy interesantes. Pero bueno, chau amigos. Cuídense mucho, hasta luego. Nos vemos.